Bienvenidos. Les pido, por favor, que cierren sus ojos por un momento. Imagínense que tienen 12 años de edad, que usted está detenida sola en un país que no es el suyo, que está separada de su padre o madre, de sus familiares y amigos, que está incomunicada, que lleva 6 días sin bañarse, cubriéndose en una cobija sucia, rodeada de otras personas adultas y familias desconocidas, por 2 meses y 6 días. ¡Qué horror!, ¿no? Ahora abran los ojos, por favor. Gracias. Pero abran sus ojos a esta realidad de los migrantes detenidos. Las personas que me acompañan el día de hoy en este panel vieron con sus propios ojos o están al tanto de esta situación, así como de otros casos de violaciones a derechos humanos en las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala. El informe Vidas en Contención expone los resultados del monitoreo in situ y de investigaciones académicas en curso que se desarrollan desde el área de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Soy la doctora Audrey Hudgens de la Universidad de Seattle y trabajo con Guillermo y Elena en estos proyectos sobre migración y otros más asociados a la plataforma Puebla Waya. Es un placer estar aquí como moderadora en este panel sobre el informe. Espero que esta sesión sea interesante y nos ayude a seguir abriendo los ojos ante situaciones que las estructuras sociales y políticas no nos dejan ver. Al final tendremos un espacio para comentarios y preguntas, luego de escuchar a nuestras panelistas. La idea es que tengamos en total 60 minutos de presentaciones y alrededor de 30 minutos de diálogo. Primero, les presento a ustedes a las 5 personas que me acompañan en el panel. Guillermo Irizar es doctor en Sociología por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, académico responsable de Asuntos Migratorios, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero-Puebla. Elena Ayala Galí es doctora en Sociología por la BUAP, maestra en Estudios Latinoaméricas por la Universidad de Georgetown y coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Angélica Villagrana es maestra en Sociología por la Universidad de Arkansas, especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en Derecho por la Ibero-Puebla. Alexa Velázquez es licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero-Puebla. Y Abril Michelle Macías es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Ibero-Puebla. Empezamos con Guillermo sobre antecedentes al informe y contexto. Bien, pues gracias, Audrey. Un gusto estar acá con estas maravillosas colegas. Y si por favor me confirman que pueden ver mi presentación y que me escuchan o me ven bien, no se corta, ¿está todo bien, Audrey? No. Sí. Quizá me escuchas ahí mejor. Sí, pero puede usar modo de presentación. Ajá. Bien.
¿Ahí? Bueno, muy bien. Entonces, bien, gracias, Audrey. Pues quisiera agradecer la oportunidad de la dirección, la invitación a esta Semana de la Investigación, en el que, junto con mis colegas, investigadoras, colaboradoras, coautoras, vamos a referirnos de manera puntual al menos cuatro grandes áreas, o casi 5, que corresponden a este informe que hemos denominado Vidas en Contención, haciendo alusión un poco a la idea del libro de Roberto González sobre Vidas, Lives in Limbo, de la juventud indocumentada en Estados Unidos, que digamos está atrapada por esta situación de estatus migratorio. En este caso nos referimos a la situación de la detención de personas por parte de autoridades migratorias en México en los casos de Puebla y Tlaxcala. En primer lugar, pues hablar de esto, que es un trabajo muy amplio, colectivo y colaborativo, en el que estamos acá mis colegas y yo como parte del equipo de coordinación y edición del informe, pero también que hay otros equipos, en particular el de monitoreo, un equipo asesor, un equipo administrativo, donde participan colegas y personas tanto del Departamento de Ciencias Sociales, como lo es la propia Elena, pero también del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, como es Eduardo García, Roberto Rosete, Tadeo Luna, Arturo González y Erendira Luna. Y bueno, y otras personas que hacen un trabajo directivo y de acompañamiento, digamos, desde los contenidos hasta lo de administración y gestión, ¿no? Ahí pueden ver a Alfredo, Rosario, Nadia, Simón, también a Roberto, a Karina, a Leopoldo y Cupertino. Pues gracias a todas ellas y todos ellos y a otras personas que han apoyado a impulsar este trabajo. Entonces, yo quisiera comenzar, antes de darle la palabra a mis compañeras, pues hablar un poco de la situación que nos encontramos a la hora de hacer estas visitas. Decir que el Instituto de Derechos Humanos tiene 10 años haciendo visitas de monitoreo sobre derechos humanos en Puebla y en Tlaxcala. Es un proceso largo y complejo que parte de un oficio en el que se solicita el acceso para determinadas personas en determinados horarios. Y el momento en que nos encontramos con esto, digamos, en pandemia sabíamos que la situación se agudizó luego de estar comparando algunos casos que ocurrieron en 2020. Nosotros y nosotras empezamos a hacer visitas en 2020, en el mes de febrero, enero y febrero, y veíamos que había una situación problemática, pero cuando viene la pandemia y detenemos las funciones y las reiniciamos en junio o julio del 2021, pues ustedes pueden ver aquí, como en el caso de Puebla, había números récord de detenciones que llegaron a 1,300 eventos en el caso del mes de julio en Puebla, y también en el caso de Tlaxcala, que es una estación o una estancia migratoria, como también se le denomina, pero un centro de detención más pequeño, con mayores limitaciones de infraestructura. Entonces aquí pueden ver, digamos, la situación tan problemática con que nos encontramos a partir de el segundo semestre, ¿no?, del año pasado, en donde pues evidentemente México, debido a una presión política internacional, pero también como una decisión federal, pues las personas en movilidad forzada se han encontrado con un muro humano, ¿no?, con un muro humano integrado por agentes de la Guardia Nacional, por agentes de migración, por agentes de la Policía Federal preventiva, por policías municipales y estatales. Y entonces llegamos a encontrar algunos casos, como lo explicarán mejor mis compañeras, que nos llamaron mucho la atención y fueron una alarma, ¿no?, un foco rojo en términos de la intervención. Y en ese sentido, pues en este cuadro también enfatizar que de enero a agosto ya había números récord en el caso de Puebla y Tlaxcala en cuanto al número de detenciones, niñas, niños y adolescentes con menos de 18 años de edad detenidas en Puebla y en Tlaxcala. Números que ya rebasaban sin años completos lo que se había visto en 2019, porcentajes que ya se acercaban al 4% nunca antes visto, y bueno, y de ahí el interés en el trabajo, ¿no? Aquí pueden ver esa parte que nos llama mucho la atención de eso. Entonces, antes también ya de que mi compañera Abril nos dé un poco más de información acerca de la metodología y las bases de datos, presentarles que este cuadro que indica de dónde viene nuestra información. Viene de 45 personas que participaron en 6 visitas que hicimos en Puebla y
con mucho gusto podemos dar detalles al respecto de cómo ocurre el proceso, en donde hay una mayor participación de hombres, pero también vemos una participación de mujeres, y donde evidentemente hay una presencia muy importante de personas de países del norte de Centroamérica, ¿no? De Honduras, Guatemala y El Salvador, pero ojo con los asteriscos, porque aquí también nos preocupan los casos de personas mexicanas, que han sido documentados por otras organizaciones y colectivos, en donde migración detiene a personas mexicanas y obviamente también personas de países del Caribe como Haití, que nos preocupan en demasía, ¿no? Y bueno, ya cierro esto diciendo simplemente que este es el material con el que hacemos nuestras visitas, el material, una carpeta con la que nos presentamos como parte de la universidad, el oficio que nos autoriza el ingreso, detallando las personas, los horarios y los momentos y los días, nuestro cuestionario con una carta de consentimiento. No entramos con equipo electrónico, llevamos unas cartillas de derechos humanos del instituto, un reloj de pulsera y nuestra credencial, ¿no? Bueno, y hasta aquí lo dejaría. Abril, no sé si quieras ahora, digamos, intervenir. Gracias, Guillermo. Seguimos con Abril sobre estructura, metodología y base de datos. Sí, muchas gracias, Audrey. Pues ahora les voy a hablar, como ya mencionaban tanto Audrey como Guillermo, sobre la metodología y la base de datos. Como ya mencionaba más o menos Guillermo, en este reporte se incluyen los datos y testimonios, perdón, de visitas que se han desarrollado entre el 11 de agosto y el 15 de septiembre de 2021 en 6 visitas, 3 al estado de Puebla y 3 en el estado de Tlaxcala. En estas se entrevistaron aproximadamente a 45 personas dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, que fueron celdas, oficinas, archivos, incluso en un estacionamiento. El cuestionario utilizado está conformado por alrededor de 170 variables que corresponden casi a 120 preguntas, tanto abiertas como cerradas. Cada entrevista individual tiene una duración de entre 45 y 60 minutos, debido a que no se puede ingresar con grabadoras de audio, video, teléfonos celulares, ni nada electrónico más que lo que ya mostraba Guillermo en la fotografía. La información que se muestra en este reporte únicamente fue tomada a pluma y papel y pues básicamente lo que las personas que van a los monitoreos recuerdan. Cabe recalcar que durante las visitas del monitoreo del Instituto de Derechos Humanos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, las condiciones no han sido óptimas porque las personas entrevistadas no pueden responder el cuestionario de forma completa o bien algunas preguntas muy específicas que son más delicadas o sensibles, ya que el diálogo no se lleva en un lugar privado, se lleva en un lugar vigilado por agentes, bueno, por personas que trabajan en la estación migratoria, por lo que el diálogo es observado. El trabajo de monitoreo se lleva en un lugar resguardado, de manera en que las interacciones no siempre se hacen de manera personal, hay poca privacidad e incluso llegan a estar bastante incómodos durante la entrevista. La entrevista muchas veces se ve interferida por el interés de participación de otras personas migrantes privadas de su libertad dentro del mismo espacio. Es por esto que debido a en las bases de datos que tenemos, que son 2, tenemos varias respuestas codificadas como no aplica, no contestó, no especificado o no se sabe. Esto sucede en el caso de personas identificadas en entrevistas colectivas o grupales que casi que llegan a ser grupos focales, o en entrevistas con familias que tienen adultos y menores, o en el caso de amigos que viajaban juntos. En estos casos, así como en otras más, no se concluyó el cuestionario para todas las personas que participaron en esa entrevista, generalmente por razones de tiempo, logística, la disponibilidad de las personas durante estas interacciones, por la información limitada que brindan ciertas personas por su edad, o cuando la autoridad migratoria interrumpe el diálogo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la estructura, este informe se integra de 4 apartados. En primer lugar,
luego de considerar la metodología, se tomó en cuenta la información sociodemográfica básica de las personas migrantes detenidas, con quienes se pudo interactuar, hablar y hacer entrevistas, como ya les mencionaba. Se analizó lo que ellas mismas manifestaron que ocurre en el momento de la detención y el ingreso a la estación migratoria, con énfasis en el debido proceso. En segundo lugar, se enfatizó en las condiciones de maltratos y abusos reportadas y observadas por el equipo de monitoreo durante la detención, o como ellos lo llaman, durante el alojamiento. En tercer lugar, antes de las recomendaciones, se presentan casos y testimonios vinculados a la situación de familias, niñez y mujeres, y algunas personas de nacionalidad mexicana que fueron encontradas en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en Puebla y en Tlaxcala. Y se cierra con varias recomendaciones a instancias específicas en México. Y esa sería toda mi participación. Muchas gracias. Gracias. Continúa con Angélica sobre detención e ingreso a las instalaciones del INM. Gracias. Como ya lo mencionó Audrey, yo les voy a hablar sobre algunos de los hallazgos de esta investigación que tienen que ver con la etapa de detención y alojamiento en las estaciones migratorias de Puebla y de Tlaxcala. Primero, creo que es importante mencionar que desde hace más de una década, la falta de documentos migratorios válidos y vigentes en México no es un delito, sino que es una falta administrativa. Bajo esa lógica, no se debería poder imponer una sanción penal, como lo es la privación de la libertad. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la realidad es distinta a esto. Para contextualizar un poco, el procedimiento administrativo migratorio cuenta con 3 etapas. La primera es la presentación, que se refiere a la detención a cargo de agentes migratorios, y esta sucede fuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. La segunda es el alojamiento, que no es más que la privación de la libertad de una persona en una estación migratoria. Si se trata de un niño, niña o adolescente, no pueden ser alojados en estaciones migratorias o en espacios que sean utilizados como estaciones migratorias, como puede ser un estacionamiento, sino que deben ser canalizados a centros de asistencia social, que pueden ser públicos o privados. En el caso de ser públicos, nos referimos específicamente o principalmente al DIF. Y la última etapa es el retorno asistido y la deportación. Ahora, ¿qué sabemos de cómo ocurren las detenciones? Como podemos ver en este cuadro, el cuadro 3, tanto en Puebla como en Tlaxcala, cuando se les pregunta a los participantes si los agentes muestran una identificación o un documento que autorice el operativo donde fueron detenidos, el 60% reporta que no. De acuerdo a la legislación mexicana, específicamente a la Ley de Migración, la autoridad facultada para la identificación y detención de las personas migrantes en México es el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, al menos una docena de testimonios comenta que en las detenciones participan policías estatales, policías municipales o a veces la Guardia Nacional, y en ocasiones estos no actúan en coordinación con agentes migratorios. Las detenciones suelen llevarse a cabo mediante retenes, ya sea carreteros o ferroviarios, y la mayoría de personas reporta que fue detenida a bordo de un autobús o en las inmediaciones de las centrales o estaciones de autobuses. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Además de la participación de autoridades que no están facultadas para la detención de personas migrantes, nos preocupa 2 aspectos. El primero es el uso inadecuado y excesivo de la fuerza, además de malos tratos que pueden ser golpes, malas palabras, amenazas, robos y extorsiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido, ha considerado que el uso de la fuerza cuando no es necesario constituye un atentado a la dignidad personal. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en caso de que sea necesario utilizar el uso de la fuerza, se deben satisfacer 3 principios. El principio de legalidad, que quiere decir que el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo. El principio de absoluta necesidad y, por último, el principio de proporcionalidad,
que quiere decir que los medios empleados deben ser acorde con la resistencia ofrecida por la persona que están intentando detener. Sin embargo, a partir de los testimonios recabados, observamos que el uso de la fuerza no es una excepción en los operativos migratorios y que además no se cumple con los principios establecidos. En otros casos que no forman parte de los 45 casos ya codificados, pudimos identificar a un joven que recibió una pedrada por parte de un agente del Instituto Nacional de Migración cuando éste bajaba del tren. Al momento de la entrevista, el joven manifestó que tenía mucho dolor y la mano hinchada. Otro joven también al momento de la entrevista tenía una mano vendada, pero sin suturar todavía. Él se cortó con un alambre después de haber sido perseguido por policías estatales. En estos dos casos, además del uso de la fuerza, podemos notar una falta de atención médica de urgencia por lesiones provocadas en operativos migratorios. Ambos mencionan que la atención o es mala o es nula y que ninguno de los dos recibió medicamentos para mitigar el dolor. El segundo caso que nos preocupa es el uso de perfiles raciales al momento de las detenciones. Es decir, que las autoridades discriminen y detengan a las personas en movilidad por su color de piel, acento, entre otros. Se documentó el caso de dos primos hondureños garífunas que viajaban en un autobús y se les identificó por su color de piel. También está el caso de una familia hondureña que fue detenida en inmediaciones de la CAPU mientras pedía comida. En este sentido, el 33% de las 45 personas entrevistadas respondió que sí se había sentido discriminado cuando fue detenido o mientras estaba alojado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Ello contraviniendo la ley de migración al establecer que las personas migrantes, sin importar cuál sea su situación migratoria, tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna. En este sentido, consideramos que la discriminación racial y socioeconómica manifestada en distintas formas, como puede ser comentarios o prácticas xenófobas, constituyen una violación a los derechos humanos y una forma de violencia que se traduce en el incumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte del Estado. En la segunda etapa del procedimiento migratorio, que es el alojamiento, preguntamos a un hombre de 42 años. ¿Podemos regresar rápido para a la anterior diapositiva? Sí, para la frase. A un hombre de 42 años detenido en Tlaxcala si al ingresar le habían dado a conocer sus derechos y obligaciones, a lo que respondió: pregunté por mis derechos, pero me dijeron que no, que aquí no hay derechos. Dicen que no apoyan a nadie, que no hay refugio aquí, pero que sí hay en Distrito Federal. Aquí no hay Comar. Ahora sí, siguiente diapositiva. En el cuadro 4 podemos observar que el 58% dijo que no le dieron a conocer sus derechos ni sus obligaciones al ingresar a la estación migratoria. Y además, un 40% no tuvo oportunidad de leer los documentos que firmó sobre su procedimiento administrativo. Esto, una vez más, contraviene lo establecido por la Ley de Migración y además viola las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria para los agentes en México. Respecto a atención jurídica, solo 2 personas de al menos 27 respondieron que sí les habían ofrecido servicios de atención jurídica. En el caso de Puebla, hemos visto que solo se les ofrece servicios legales de un despacho legal de nombre o con nombre Castelli. Esta orientación jurídica tiene un costo de alrededor de $1,000 por persona o por caso individual. En Tlaxcala no se observó la presencia de esta firma, pero al igual que en Puebla, no se les permite tener acceso a abogados de su preferencia. También pudimos documentar casos de revictimización de supuestas víctimas al delito, esto porque fueron rescatadas de casas de seguridad, a quienes se les pedía que declararan en horarios extraordinarios, como fue después de medianoche. Una mujer de Guatemala de 22 años que se encontraba en esta situación y llevaba detenida más de 30 días en la estación migratoria de Puebla, dijo: no sé en qué momento pasé de ser víctima a delincuente, no sé nada.
En cuanto al tiempo de detención, el Instituto Nacional de Migración está obligado a resolver la situación migratoria en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Sin embargo, hemos documentado que en la estación de Puebla un hombre hondureño llevaba 139 días detenido al momento de la entrevista. Por último, nos preocupa la situación en la que se encuentran los migrantes extracontinentales, pues al no hablar español, algunas veces inglés, no tienen acceso a traductores o a intérpretes y esto hace que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a las otras personas detenidas en estaciones migratorias. En Puebla hemos encontrado personas originarias de países como India, Nepal y Pakistán, detenidas entre 49 y 88 días. Esto supera el promedio de 31 días. Y en 2021 en Tlaxcala también identificamos personas de Yemen y de Ghana, quienes sí hablaban inglés y estaban sorprendidas por su detención, pues ellos tenían visas humanitarias vigentes. Se preguntaban por cuántos días estarían detenidos y por qué si tenían papeles de Comar no podían trabajar. Estos testimonios nos muestran que no se cumplen con los estándares mínimos de protección de los derechos humanos ni con los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas. Gracias. Gracias. Continúa con Alexa sobre condiciones de maltrato y abusos en el alojamiento. Sí, muchas gracias. Bueno, el segundo apartado se titula Condiciones de maltratos y abusos en el alojamiento, en el cual, con base en las entrevistas realizadas, sabemos cómo es vivir o tal vez sobrevivir en las estaciones migratorias de Puebla y de Tlaxcala. En primer lugar, el hacinamiento. En Puebla, la capacidad máxima que tienen las instalaciones es de 60 personas y en el caso de Tlaxcala es de 40 personas. Sin embargo, los testimonios de ambas estaciones migratorias mencionan que han estado a veces más de 60 personas por celda. Después, referente a las colchonetas y la ropa de cama, usualmente están sucias. La ropa de cama y las colchonetas las comparten cuando la estación migratoria supera la capacidad. Algunas veces no les toca colchoneta y tienen que dormir en el suelo. También las colchonetas a veces están mojadas y la ropa de cama nunca la han lavado. A veces tiene chinches o otros animales y bueno, pues huele muy mal. También existe una carencia de cubrebocas. Hay una persona que mencionó tener 26 días con el mismo cubrebocas y el gel antibacterial no se le suele dar tampoco. También no tienen acceso usualmente a agua caliente. Los baños y las regaderas están sucios. Algunas personas hondureñas mencionaron que ellos han limpiado las regaderas y los baños para que estén limpios. Tienen acceso a bañarse 2 o 3 veces por semana, pero como se mencionó anteriormente, hay un caso de una niña de 12 años que llevaba 6 días sin poder bañarse. El papel de baño que les ofrecen también es muy escaso. Mencionan que les dan 30 centímetros de papel de baño al día, pero también hay otras personas que mencionan llevar 3 días sin acceso a papel de baño. El kit de limpieza que les deberían ofrecer al ingresar a la estación a veces no se los dan o este es insuficiente, le faltan algunos productos, también es de mala calidad, el jabón suele no funcionar o les llegan a cobrar este kit de limpieza. Una persona mencionó que le quisieron cobrar 200 pesos y como no pudo pagar este kit de limpieza, él tuvo que buscar esos productos en la basura. Ahora, respecto a la calidad de los alimentos, el 65% de los entrevistados mencionaron que es de muy mala calidad, que también tardan mucho en darles los alimentos, que están fríos, las porciones que les sirven son muy reducidas, los horarios también son muy diferentes a lo que ellos y ellas estaban acostumbrados en sus países de origen y no hay ninguna consideración por cuestiones médicas o religiosas o culturales.
Hay un caso de una persona que se desmayó porque la comida era muy picante y hasta que no sucedió eso no cambiaron la comida en esa estación migratoria. También otros comentarios que han mencionado sobre la comida es que uno come más en la cárcel, la comida tiene yodo, lo mismo todos los días, llega mojada y en mal estado. La siguiente, por favor. Ok. Referente a la atención médica y psicológica, se podría decir que en ambas estaciones es casi inexistente, más en una que en otra. Por ejemplo, ahorita en el contexto de la pandemia por COVID-19, a pesar de que existe un protocolo de actuación federal para las estaciones migratorias, no se cumple. Han habido casos de personas migrantes que entran a las estaciones migratorias con síntomas que podrían ser casos de COVID, pero no se les da ni siquiera un cubrebocas, no se les aísla, pues el gel antibacterial tampoco, el acceso a los baños tampoco, nada se cumple, entonces es una fuente de contagio muy, muy grande. Y sumado a esto, en general no hay una atención médica para otros casos. En la estación migratoria de Tlaxcala se sabe que hay un médico, pero este médico no está todos los días. Y en el caso de Puebla no hay ningún médico. Entonces las personas que suelen tener tal vez dolores básicos como dolores de cabeza o dolores estomacales no tienen acceso a medicamento ni a otro tipo de atención. También hay casos en los que cobran por acceso a pastillas. Por ejemplo, una persona que es epiléptica le cobraban entre 30 o 40 pesos para acceder a su propio medicamento que estaba en su mochila. Han existido también intentos de suicidio, esto en la estación migratoria de Puebla. Fueron 2 mujeres, una de ellas es guatemalteca. Ella ya había mencionado a las personas adentro de la estación que tenía depresión y que necesitaba tomar un medicamento, pero siempre se lo negaban. Llevaba un mes sin poder tomar este medicamento para la depresión y solo le habían dado 2 oportunidades para realizar una llamada telefónica. E igual ella había mencionado que se hacía daño con sus propias uñas en sus antebrazos. Entonces todo esto derivó en su intento de suicidio. También han ocurrido huelgas de hambre en la estación migratoria de Puebla. Este fue un grupo, se organizaron y estaban mencionando que de algo les servían los órganos, porque ya estaban muy hartos de la situación que estaban viviendo. Y ante esta situación, un agente migratorio comentó que si algo fatal le sucedía, no iban a ser los primeros en morirse. Y como he mencionado anteriormente, suceden múltiples abusos y acciones por parte de las autoridades en ambas estaciones migratorias, los cuales convierten a estos espacios, a estas instalaciones, en entornos sociales torturantes. Otro ejemplo de esto que menciono, de las prácticas de discriminación, es el caso de un hombre cubano que había salido de su país por cuestiones políticas y si él regresaba a Cuba lo iban a encarcelar. Entonces los agentes de la estación migratoria lo amenazaban constantemente con deportarlo. También se han burlado de personas que no pueden hablar español, los han insultado. Ha habido otros tipos de amenazas, de tortura psicológica, el control de los accesos a sus pertenencias y otras situaciones. También hay limitaciones en cuanto a llamadas telefónicas. Hay una persona que mencionó estar 26 días sin comunicarse con su familia u otras personas. Y pues hay múltiples cobros que ya he mencionado y han mencionado mis compañeras. Por ejemplo, también les han cobrado por llamadas telefónicas 100 pesos por 3 minutos, 50 pesos por un jabón chico, la asesoría jurídica $1,000, de 500 a $600 o $1,000 para permitirles la salida de la estación migratoria, entre otras situaciones. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, y por último, creo que estas frases que han mencionado en las entrevistas pueden resumir las condiciones de vida al interior de las estaciones migratorias.
Entre mejor te comportes, más te maltratan. Temo por mi vida aquí. Para ellos somos perros, los migrantes no valemos nada. El infierno en todos lados. Sabes que entras, pero no cuando sales. Aquí si eres pobre te quedas, solo sales con dinero. Pregunté por mis derechos y me respondieron que aquí no hay. Ya no aguanto más, me quiero matar. Ni en Cuba me hicieron esto. Te puedes estar muriendo y no te hacen caso. Gracias. Gracias. Seguimos con Elena sobre familias, niñez y mujeres en detención. Gracias, Audrey. Bueno, el tercer apartado del informe se enfoca más a la condición de las familias, de los niños, niñas y adolescentes, bueno, de las mujeres migrantes en detención. Como sabemos, pues cada vez hay mayor presencia en nuestro país también de familias migrantes, de niños, niñas y adolescentes, algunos de ellos no acompañados. Y bueno, digamos que la migración femenina, pues es un fenómeno que en las últimas décadas ha sido, pues va en aumento, en el caso también de Centroamérica. En las últimas décadas, pues es prácticamente igual el número de migrantes, mujeres y varones. Y esto pues también representa muchos desafíos y también muchos problemas, porque en general pues hay una mirada masculina hacia la migración. Entonces, esto pues también invisibiliza muchas de las desigualdades y de las violaciones a derechos humanos a que están expuestas las mujeres por su condición de género. Y sin duda también preocupa mucho el tema de menores, especialmente el de menores no acompañados, y el tema de familias, ¿no? Y el tema de la separación de familias. De hecho, bueno, más allá, además de este informe, o sea, el trabajo que hemos estado haciendo junto con los colegas del Instituto de Derechos Humanos y otros colegas de otras universidades también busca visibilizar este tema en especial del derecho a la vida familiar y cómo se está violentando. Y en el caso de las estaciones migratorias, pues también es muy evidente el tema de separación de familias dentro y fuera de la estación migratoria. Y bueno, pues regresando al tema de la niñez y de niños, niñas y adolescentes, en especial el tema de aquellos menores que no vienen acompañados, ya han comentado varias veces mis compañeras y compañeros en relación al caso de esta menor de 12 años, ¿no? Pero no es el único, existen por desgracia muchos otros casos que también pues visibilizan esta vulnerabilidad de este grupo en especial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos observado también en estos meses? Y bueno, en especial el año pasado, tener en cuenta que fue un año donde hubieron detenciones récord de menores de 12 años en Puebla y Tlaxcala. Este informe da cuenta de lo que sucedió hasta el mes de agosto en las cifras que mostramos, pero digamos que ya son cifras que rebasan las detenciones en otros años. Entonces, en el caso de Puebla y Tlaxcala en especial, es un tema preocupante el de los menores detenidos. Y en general, tanto los menores, las mujeres embarazadas y las familias las calificamos como vulnerabilidad migratoria extrema utilizando el concepto de Bustamante. Y bueno, que como hace un momento comentaba Alexa, los espacios en donde alojan a los menores y a las mujeres no es propiamente el de la estación migratoria, porque la ley lo prohíbe. Sin embargo, la ley prohíbe que estén en cualquier espacio del Instituto Nacional de Migración, de las oficinas, pero ahí están albergados, en el caso de Puebla, generalmente en áreas como de estacionamiento. Entonces, sin duda, son espacios totalmente improvisados que además ni siquiera cuentan, por ejemplo, con baños, regaderas. Son espacios, en el caso de la estación de Puebla, perdón, del Instituto Nacional de Migración en Puebla, es un espacio donde se amontona la basura, donde a veces hay inundaciones. Entonces, sin duda, los menores y las familias están todavía en un espacio en peores condiciones, ¿no? Y donde también pues hay hacinamiento y donde sin duda no hay ninguna atención a temas pues propios de su edad. Entonces ellos, por ejemplo, los
los niños o las mujeres embarazadas tienen que pedir permiso para poder ir al baño y a veces en la noche generalmente pues está prohibido que vayan a un baño y en este caso, por ejemplo, podemos mencionar mujeres embarazadas que hemos entrevistado. En el informe menciona la entrevista de 4 mujeres en la estación de Tlaxcala, en donde algunos de los temas que ellas comentaban con mucha angustia también es el tema de los alimentos, de la falta de acceso a un sanitario, que tienen que a veces aguantarse muchas horas para poder ir a un baño, y esto mujeres, por ejemplo, con 5 meses o 7 meses de embarazo, en donde sabemos que pues, esto representaría un riesgo para su salud y la del bebé, en donde también comparten el espacio con otras familias o menores. Por ejemplo, en el caso, en agosto, cuando entrevistamos a estas 4 mujeres embarazadas, había un número importante, alrededor de 10 menores entre 14 y 17 años, varones también no acompañados, y tenían pues que ellas compartir a veces colchonetas también con las personas que estaban ahí. Entonces, bueno, pues sin duda por esto decimos que estos grupos son pues grupos de mayor vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, el caso de esta menor de 12 años fue un detonador para iniciar el reporte. Nosotros hemos seguido yendo a las estaciones migratorias. No hemos visto quizá un caso tan extremo como el de esta pequeña de 12 años que llevaba más de 2 meses y que por ocasiones la cuidaban algunas mujeres hondureñas que pasaban temporadas ahí, pero hemos seguido observando que siguen ahí niños y niñas en la estación, bueno, en las oficinas o los estacionamientos de la estación migratoria. Y nos preocupa mucho que no se haya hecho nada al respecto. El DIF en ocasiones hace visitas, pero como lo mencionaba Angélica, o sea, la propia ley de migración establece que el DIF sería quien tendría que estar a cargo de la protección y el alojamiento de estos menores. En el caso de la separación de familias, por ejemplo, esto es un tema que también preocupa mucho porque la familia tendría que permanecer junta, y muchas veces nos encontramos que el padre está en las celdas y la madre con los menores están, por ejemplo, en el estacionamiento o en las oficinas. Y además ellos también no saben por qué algunas familias sí permanecen juntas y otras son separadas, lo cual pues genera también mucha tensión también entre las familias que conviven ahí. También nos hemos encontrado pues con, o sea, el tema de las deportaciones, que pues cada vez va en aumento. De hecho, nosotros con los colegas, también con Audrey, hablábamos de que México también se está volviendo una máquina de deportación y por desgracia muchas veces esto también separa a las familias, deportan al padre y dejan aquí a la mujer y a los niños solos, ¿no? Y bueno, pues esto es también un tema grave. Y para ejemplificar parte pues de estas historias y de lo que ya comentaban hace un rato mis colegas, los testimonios de 2 jóvenes hondureños que bueno, tuvimos oportunidad de entrevistar en septiembre en la estación migratoria de Tlaxcala, ejemplifican, ¿no?, muchos de estos testimonios y de la vida de estas personas y de todo lo que sufren en nuestro país. Por ejemplo, el caso de Waldo llevaba viviendo en México más de 7 años, su pareja mexicana, sus hijos estaban en una población en el estado de Jalisco, y él, nosotros lo conocimos en septiembre, pero él en el mes de junio había sido deportado. Él se dedicaba a vender dulces en la calle. Un joven que se le había negado el derecho a contraer matrimonio civil, el derecho a registrar a sus hijos, aludiendo a que contaba con un acta de nacimiento que no estaba apostillada, y por tal motivo, pues él, que calificaba para regularizar su situación en nuestro país, ¿no?, al tener 3 hijos mexicanos y su pareja, no había podido en todos estos años regularizar su situación. Lo habían deportado en junio, había hecho el intento de regresar, nuevamente había sido detenido cuando viajaba con su primo en una línea comercial,
y los bajaron de esta línea comercial únicamente a él y al primo, porque él decía, nos bajaron porque éramos los únicos negritos del autobús. Los habían llevado a la estación migratoria en Tlaxcala y ellos dos no sabían leer y escribir, habían tenido que firmar un documento, habían firmado su deportación sin saberlo, solamente al ingresar no se les había leído ni siquiera el documento, habían pues puesto, o sea, su huella, su firma, sin saber qué era lo que estaban firmando. Y bueno, supimos después que los trasladaron a Cayucan y posteriormente habían sido deportados. En este caso, Waldo lo que nos decía es: yo lo único que quiero es regresar a Jalisco, estar con mi esposa, con mis hijos y que me dejen trabajar para poder mantenerlos. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de muchos casos que escuchamos ahí, de muchos testimonios de personas que pues con mucha angustia, con mucha desesperación, pues no saben por qué están ahí. En el caso de Marco, por ejemplo, él contaba con documentos de la Comar y su esposa, hondureña también, ellos llevaban un año viviendo en la Ciudad de México y él había sido detenido por un policía y el policía, cuando él mostró su documento de la Comar que le permitía residir en nuestro país, le había roto el documento y le dijo: con 500 pesos puedes arreglar tu situación. Y después que lo volvieron a detener también por su perfil racial, lo habían deportado y entonces él constantemente durante la entrevista nos decía: por favor, díganles que me busquen en el registro de la Comar, yo tengo permiso de estar aquí. Además, su esposa ya estaba a punto de dar a luz y estaba muy angustiado de que lo volverían a deportar y que no iba a poder estar con ella para el parto. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Y ya pues nada más para, a modo de cierre, compartirles que pues el informe cierra con una serie de recomendaciones. Primero que nada, pues sería pegarse a la ley de migración y al marco constitucional y a todos los convenios que México ha firmado en el tema de migración y derechos humanos, que México está obligado a respetar, cumplir con lo establecido en el protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las estaciones migratorias. El Instituto Nacional de Migración cuenta con esos protocolos, pero no los respeta. Sin duda, los temas de atención médica y psicológica son importantes. Necesita haber una capacitación a funcionarios en materia de derechos humanos, en materia de género, pues que el DIF también haga su trabajo, garantizar el debido proceso y, bueno, mejora sin duda en la infraestructura de las estaciones migratorias. Y, pues, bueno, en este sentido, creo que también como universidad, como comunidad universitaria, también podemos participar en algunas de estas acciones. Y pues le cedo la palabra a Guillermo para cerrar con estas recomendaciones. Sí, gracias, Elena. Bueno, y en cuanto a las recomendaciones más específicas, recomendaciones, digamos, son posteriores al informe, pero que queremos enfatizar en este momento. Sobre todo pensar en un diálogo o las posibilidades de diálogo o al menos de acercamiento entre el área y la autoridad. Pues es que queremos que existan evaluaciones juntas de las necesidades materiales en el contexto de la pandemia que pueden haber, que la autoridad o que no puede cumplir, y ver de dónde puede conseguirse ese apoyo, ¿no? Entonces, la autoridad, a que haya una vinculación, la autoridad migratoria, para que haya una vinculación con las autoridades del sector salud, se provean vacunas a las personas detenidas, y pues también pensar de qué manera la universidad puede acercarse a estos espacios. Quisiera, antes de ir cerrando, comentarles testimonio de una mujer que tiene experiencia migratoria en España y que en Tlaxcala nos decía: queremos que nos saquen de aquí, queremos que usted venga acá. Yo le hablo a los agentes migratorios y les digo que tenemos derechos, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, otras formas más allá del monitoreo de derechos humanos, también cómo podemos incidir en el tema de la salud y en particular también orientación. Creemos en que se tienen que buscar alternativas a la detención migratoria,
alternativas que pasen también por todo lo que han compartido mis compañeras, de dar información necesaria que dice la ley, que de acuerdo a los convenios que ha aplicado o los acuerdos que ha aplicado México se cumplan, ¿no? Que las personas no estén desaparecidas socialmente, que no exista la angustia de la incomunicación, acceso a llamadas diario, que no existan cobros al respecto, que las personas puedan acceder a su teléfono celular para ver los números de sus familiares, porque quizá a ustedes, como a mí y a otras personas, nos pasa que ya no conocemos los números celulares de nuestros seres cercanos, de nuestras personas queridas, y pues la autoridad, digamos, tiene la autoridad, agarra las mochilas de las personas, no deja usarlos, entonces que se les permita que se les permitan teléfonos. Y también hacemos una invitación y un llamado a que haya una presencia y visitas más regulares o talleres de las comisiones de atención a víctimas, las comisiones de derechos humanos estatales, la nacional. Sabemos que la Comar está rebasada, pero pensar de qué manera pues el vínculo se puede hacer más fuerte para que incluso agencias internacionales que les toque este tema también estén ahí, tengan presencia. De instituciones como el Instituto Federal de la Defensoría Pública en Puebla y en Tlaxcala, que han tenido ahí un acercamiento frecuente del propio Servicio de Justicia a Migrantes, pero también llamar ahí la atención acerca de los sistemas de DIF, ¿no? Estatal y municipal, efectivamente cumpla la ley, que marca la ley. Entonces, y ya para finalmente cerrar y escuchar a la audiencia que nos acompaña el día de hoy, pues decir que el informe tiene como decía Elena, una parte, vamos a fundar después, una parte de llamar a la comunidad universitaria, ¿no? De pensar desde las universidades qué nos toca en cuanto a proyectos formativos, qué podemos diseñar e implementar de manera conjunta, sobre todo a personal de migración, a las personas ahí también en temas de derechos humanos, de género, de salud, incluso de acompañamiento espiritual por parte de la comunidad jesuita, ¿no? Y eso, que la idea del informe, y en este sentido, pues estamos muy agradecidas y agradecidos que las autoridades de nuestra institución, que el rector, el director general del medio universitario, la directora del IDIE y diversas áreas de la universidad, pues están apostando a que tengamos un diálogo, que tengan un trabajo temático o por visitas, y que otras áreas de la universidad, a partir de otros más, participen con mayor posibilidades de transformación. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, Audrey, y pues más bien ahora eso, dejarte la palabra y escuchar a quienes nos acompañan hoy acá. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat. Después y también pueden levantar las manos. En este momento, como moderadora, tengo unas preguntas para ustedes. Luego voy a pedir preguntas y dudas del público. Primero, ¿hay algún momento fuerte en particular que recuerden y podrían compartir? Guillermo, Elena. Sí, comento por ahí que sí, comentar algo, pero para Audrey de apertura. Como lo dijo Elena, y por ahí se mencionó, la niña fue un parteaguas, pero yo me voy a referir a otro caso que me parece que no recuerdo o Alexa, pero era el caso de una familia de Honduras que tenía en la CAPU mientras pedía comida. Ese fue un momento también muy duro, a llorar todas las personas que estaban contándonos la historia, y fue difícil seguir, o sea, seguir el hilo de la conversación y en medio de condiciones terribles, o sea, y tratar de consolar a las personas. Obviamente, pues hay que respirar. Guillermo, Que pues podemos tratar favor, de que... Guillermo, Sí. Por favor, cierra tu cámara. Sí, adelante. Gracias.
Bueno, eso, decir que uno de los casos más duros fue de una familia de Honduras que comenzaron a llorar todos los integrantes, o sea, la madre, el padre, que tenían un hijo y una hija que tenían menos de 7 años. No entendían nada de lo que estaba pasando a su alrededor, no entendían por qué estaban ahí detenidas. Estas personas habían sido señaladas por policía municipal afuera de la CAPU. Entonces paramos la entrevista y fue como, para mí fue un momento pues muy, muy duro, ¿no? Y también el niño quería ir al baño, y eso sí lo reportamos, lo ponemos en el informe, el niño quería ir al baño y le decimos a la gente migratoria, oye, él quiere ir al baño, él es un niño de 5 años, así, y nos dice pues que se forme, porque era el estacionamiento, no había un baño ahí, había que pasar por una puerta donde había adultos y mujeres, hombres y mujeres formados, y pues eso iba a tomar, no sé, 20 minutos o más, ¿no? Y le digo, pero ese niño no va a poder aguantarse, porque me dice la gente que se aguante. Y entonces fue así como hacerle ver en cuenta de que era un niño que no iba a poder aguantar, y sabía que había otros baños en la estación migratoria o en las instalaciones de migración. Y pues como que, o sea, hacerlo ver que se trataba de un niño que no se iba a poder aguantar ir al baño, fue así como, a mí me pareció increíble cómo esta deshumanización de las autoridades no se percibe ni en un caso así pues tan simple, ¿no? Como un niño pequeño que quiere ir al baño y que no lo quieres dejar y que lo mandas a formar una fila. Eso nada más. Adelante, Elena. Pues uno de los casos yo creo que para mí fue muy, muy fuerte. En general, digo, casi prácticamente siempre son casos muy fuertes, o sea, todos son, pues es la vida de las personas, ¿no? Y pues tienen ellos también un montón pues de sentimientos, de sueños, y que los ven imposibilitados, y además nosotros ver cómo se están violentando sus derechos siempre es muy difícil. Pero bueno, creo que uno de los que más me impactó es un joven nicaragüense que llevaba 26 días en la estación migratoria en Puebla. Él, al igual que otros que hemos encontrado, son de los casos que caen en fiscalía, entonces también son de las personas que su proceso puede ser muy largo. Él me comentó que el día anterior, de hecho, estaba también otro joven nicaragüense también ahí durante muchas de las entrevistas, pues generalmente se acercan otras personas, o a veces vamos siguiendo el caso de uno, pero otros van también comentando. Entonces, otro compañero también del nicaragüense, que también estaba en la misma situación, pues digamos, estaba ahí también reforzando lo que él decía, ¿no? Él no se había podido comunicar en 26 días con su familia en Nicaragua, especialmente le preocupaba a su mamá. Él salió huyendo porque un año antes habían asesinado a su hermano, el hijo de un general, y entonces él había seguido el proceso reclamando justicia. Ya había sido tantas las amenazas que tuvo que salir. Y le angustiaba mucho no comunicarse con su mamá porque decía, mi mamá ya perdió un hijo, seguramente en estos 26 días mi mamá ha de pensar que yo estoy muerto. Necesito que ella sepa que estoy vivo, que estoy aquí adentro, en Puebla, pero por favor que alguien le diga que estoy vivo. Y no había tenido acceso a llamadas telefónicas. Era el mes de agosto. Y el día anterior, el director de la estación migratoria les había dicho que su caso quizás se iba a diciembre. Entonces, imagínense la angustia de él, y me decía, el día de ayer pasé casi todo el día llorando. Hoy estoy un poco más tranquilo. Y también le daba, o sea, me decía, este cubrebocas, la ropa que llevo 26 días con ella, me da pena acercarme a ustedes, a usted. Y bueno, creo que bueno, este caso sí, para mí fue como muy duro. Es difícil o sea, no contener las lágrimas cuando las personas están con tanta angustia. Y después la última visita en Tlaxcala, el 26 de enero, me permitieron, porque no siempre nos permiten, entrar a la celda con 5 mujeres, 4 de ellas haitianas. Y estuve con alrededor de 1 hora. Y de estas 4 mujeres, 3 de ellas no paraban de llorar, y fue como muy difícil platicar con ellas. Y además llevaban 4 días y ellas no habían casi comido porque el tema pues de los alimentos tan distintos. Entonces, sin duda estaban
o sea, era muchísima la angustia y el estrés, y todas ellas habían obtenido permiso de la Comar en Tuxtla, entonces no entendían por qué habían sido detenidas, ¿no? No se les había explicado que hubieran tenido que permanecer en el estado, en Chiapas por el periodo en que duraba sus trámites. Entonces, bueno, en general digo, todas las visitas son duras, pero esta de estar con ellas platicando y que ellas no paraban de llorar, y una de ellas cuando las detuvieron al grupo de haitianos, a su esposo sí le habían permitido ir, pero ella había quedado detenida en Tlaxcala. Entonces también no entendía por qué la habían separado de su esposo. Gracias, Alexa. Sí. Yo no puedo entrar aún a las estaciones migratorias, tampoco Angélica y Abril, pero nos toca leer las entrevistas y pasarlo a la base de datos. Entonces, para mí ha sido muy fuerte leer cuál es la razón por la que decidieron salir de sus países, porque la mayoría huye de muchas violencias, de muchas amenazas, y saber que sufrieron tanto en sus países y sufren en el camino y llegan a México y sufren aún más en las estaciones migratorias, para mí es algo muy fuerte. Me genera mucha impotencia y pues es muy horrible. Gracias. ¿Alguien más? Ok, doy la palabra a Marcela, que levanta su mano. Muchas gracias, Audrey. Y bueno, primero que nada, hola Elena, hola Guillermo. Qué gusto verles y quiero primero felicitar a todo el equipo. Me parece que es un trabajo muy cuidadoso, me parece que es un informe que aporta pues justamente a la denuncia, pero sobre todo a documentar de manera muy cuidadosa justamente estas violaciones que el Estado ejerce sobre los migrantes que cruzan por nuestro país. Y más que y bueno, particularmente quiero felicitar también a Alexa y Angélica, que también están formando parte de este equipo y que creo que también hicieron una presentación muy clara, pues, de todo del proceso que les tocó compartir, ¿no? Pero bueno, tengo preguntas, tengo varias, bueno, tengo muchas, no las haré todas, ya después conversaré en corto con ustedes, pero sí quisiera yo preguntar algo que probablemente sea más en una conversación más de opinión, porque sí justamente sobrepasa el propio informe. Pero bueno, pues sé que también ustedes han presentado ya el informe y además están en diálogo con otros colegas que también están trabajando temas pues que tienen que ver justamente con la migración centroamericana, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber su opinión también sobre cómo leen pues justamente estos datos en el aumento de las detenciones a migrantes centroamericanos, ¿no? Sobre todo, si tiene que ver justo también por el propio aumento de los flujos migratorios, bueno, voy adivinando un poco las respuestas, pero de todas maneras quisiera escucharlos a ustedes en sus planteamientos, ¿no? Si tiene que ver justo con este cambio también que las propias migraciones han tenido en los últimos años, ¿no? Que pasaron ahora a ser estas caravanas de migrantes masivas, ¿no? De personas que dejan atrás su lugar de origen, por lo que ya Alexa planteaba claramente, ¿no? Las diferentes violencias que están viviendo en sus lugares de origen o cómo sitúan, pues, este aumento de las detenciones, ¿no? Obviamente también, pues, habrá que mirar el cambio de la política pública y de la política migratoria en particular. Y luego también quisiera yo preguntarles cuáles serían, en su opinión, y también sé que excede al propio documento que ustedes tienen aquí, pero cuáles serían justamente como esos cambios significativos, yo diría, de los últimos. Yo recuerdo los primeros informes que leía sobre la violación del instituto, las violaciones del Instituto Nacional de Migración
a estas migraciones centroamericanas, particularmente de la década de finales de los 90, ¿no? En donde Sin Fronteras y la Red para las Migraciones documentaban pues estos flujos y documentaban las propias violaciones en los centros de detenciones. Yo querría preguntarles si ustedes podrían ubicar como transformaciones justamente en estas violaciones que sistemáticamente el Estado ha ejercido durante más de 20 años contra la población que cruza por nuestras fronteras, ¿no? No solamente la centroamericana. La última es, si ustedes saben qué está pasando con aquellas familias que se están quedando de este lado en México, ¿dónde están? Que no están detenidas, que probablemente sus familiares ya fueron deportados, pero que probablemente se están quedando aquí, como ya decía Elena, madres con hijos, o probablemente tal vez hijos solos, no lo sé. Entonces, si saben ustedes qué está pasando con ellos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas preguntas, como digo, tengo más cosas que preguntarles, pero bueno, hay más personas aquí que seguramente también querrán participar. Gracias, Audrey. ¿Alguien quiere comentar? Elena. Bueno, creo que, gracias Marce, digo, creo que son varios temas. Sin duda, pues, o sea, observamos pues los cambios en la política migratoria en México en este periodo, pues sobre todo como un reflejo, ¿no?, de los cambios o de lo que ha sucedido en Estados Unidos y como México ahorita está actuando también para contener la migración. Yo comentaba también esto del aumento de las deportaciones, o sea, creo que el endurecimiento de la política migratoria mexicana también responde pues a una agenda internacional en donde México, aunque tenga el discurso de derechos humanos, pues sin duda pues esto solo queda en el discurso, en la práctica las políticas migratorias que estamos observando y que bueno, las estaciones migratorias serían un ejemplo, pero sin duda pues hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y la militarización en la frontera sur, y yo creo que ahí hay pues muchos temas también que revisar, y que bueno, lo que sucede en la estación migratoria pues es un reflejo de cómo la migración está en la agenda de seguridad y cómo se ha securitizado el tema de la migración. Y otro aspecto importante que también buscamos como generar conciencia y estrechar vínculos pues con la comunidad universitaria, también bueno, todo el trabajo que hace la Ibero con otras redes, ¿no? Como pueden ser los albergues, las mismas universidades del SUG, o todo el trabajo que hay, ¿no?, desde las instituciones jesuitas. Concientizar que, bueno, Puebla, Tlaxcala, pues ya actúan también como frontera y que a veces, o sea, pensamos en la crisis migratoria en el norte, la crisis migratoria en el sur, pero pues visibilizar que nuestros estados también ya tienen, ¿no?, muchos rasgos de esta crisis migratoria, crisis de derechos humanos, y ver cómo podemos nosotros también, por lo que nos toca, ¿no?, como comunidad universitaria, pues alertar, conjuntar esfuerzos también con las autoridades, ¿no?, en la materia, o sea, porque sin duda, pues como sociedad civil organizada o como universidad, pues hay cosas que podríamos colaborar, lo mencionó también Guillermo en las recomendaciones que damos, y bueno, estamos en esa agenda, y bueno, por ejemplo, contigo también, que tienes pues muchos años trabajando el tema también, ¿no?, y que desde distintas agendas podemos nosotros contribuir, pero visibilizar que la situación de Puebla y Tlaxcala es grave, es muy grave. Y nada más quisiera comentar, porque seguramente mis compañeros tienen muchos más aportes. El tema de las caravanas, por ejemplo, en diciembre que vimos estas caravanas, en especial habían muchas familias haitianas. Ellos, fue muy fuerte, por ejemplo, estar viendo que, bueno, celebramos que muchas de estas personas que vienen en caravanas tuvieron, en el caso de Puebla, pues mayor empatía o apoyo incluso de la sociedad civil, que se acercaba al polideportivo y les llevaba comida, que les llevaba ropa, cobijas, ¿no? Y muchos de ellos obtuvieron visas
humanitarias. De hecho, nos tocó, por ejemplo, estar el 15 de diciembre, el 14 de diciembre en la estación migratoria de Puebla, y afuera estaban familias haitianas que les estaban tramitando su visa, o sea, llevaban, o familias también que venían en las caravanas de hondureños, nicaragüenses, ahí también colegas de la Ibero estaban apoyando en esos temas, pero adentro de la estación estaban personas que también calificarían para visa humanitaria y no estaban obteniendo ayuda y eran probables sujetos de deportación. Entonces, sí, quienes están dentro de la estación, quienes han sido detenidos, creo que están todavía en una condición mucho más grave y pues sufren mayores violaciones. Sin duda, los que vienen en la caravana también es durísimo todo lo que sufren y vimos justo las caravanas de diciembre, todo lo que habían vivido, ¿no? En su proceso y cómo también a veces la misma sociedad civil, o sea, ya no tienes empatía y pues los agrede a los migrantes en lugar de apoyarlos o de pensar que podrían ser nuestros hermanos o nuestros hijos o nuestros familiares o amigos en Estados Unidos y que les estamos haciendo las mismas cosas horribles que denunciamos que hacen en Estados Unidos, se las hacemos nosotros aquí a ellos. Y pues ya, esto es lo que quería comentar. Guillermo. Estoy teniendo algunos problemas con mi red. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, gracias por las preguntas, Marce, y también por las que nos están poniendo en el chat. También trataré de complementar un poco a lo que ahora comentaba Elena. En cuanto a cómo leer el flujo migratorio, yo creo que lo que tengo entendido es que más allá de que hay un cambio en volumen en los números, más bien ese cambio no ha sido tal, más bien lo que ha sucedido es que, como ha sucedido en otros momentos, se ha mediatizado y politizado y visibilizado un poco más, pero lo que sí enfatizamos en el informe, y también es una lectura que no es nueva, pero creo que responde o podría responder un poco a lo que comentas, es que cualitativamente sí hay un cambio importante en cuanto a esta presencia de perfiles como lo mencionábamos, con mayor vulnerabilidad. Es decir, la presencia cada vez creciente de familias, la presencia creciente de personas con redes muy débiles o con muy poca información o con contextos de desigualdad, de marginación muy alta. Entonces, digamos, y esta es la lógica de las caravanas, ¿no? Las caravanas ha sido un medio de protección a que viajen personas solas, ¿no? Digamos, creo que el cambio cualitativo que percibo en el flujo centroamericano y como lo podemos ver en el informe, tiene que ver con esta condición de poderse proteger menos, de poderse defender menos, de tener menos información y de estar en mayor riesgo en un país que ya de por sí es violento para las propias personas de México, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto al tema de los grandes cambios o transformaciones desde una visión más sistémica, creo que también lo dijo Elena, en el sentido en que México pues ya es una frontera, y esto tampoco es nuevo, lo han dicho otros colegas por ahí, es una frontera vertical, o sea, sí hay una situación grave de violaciones a derechos humanos en Tapachula, la famosa ciudad cárcel, en varias partes de la frontera, en el campamento de Matamoros, lo que pasó con los haitianos en Ciudad Acuña, lo que acaba de pasar recientemente en Tijuana con las personas que fueron desalojadas de ahí de la garita con San Isidro en los campamentos, y lo platicamos con Arturo González, nuestro colega en el Instituto de Derechos Humanos, que también fue director del Servicio de Visita Migrante, que no se veía en esta situación de tensiones y de abusos, no se percibían como tales en estados como Puebla o Tlaxcala. Y a esto me refiero yo con que a final de cuentas, pues lamentablemente Trump sí tuvo algo de razón al decir que México iba a pagar por el muro, y lo pagamos debido a la amenaza que nos hizo con los aranceles, como una presión de política internacional, política económica, y que el gobierno mexicano decidió pues acceder, ¿no? Y no buscar alternativas. Y en ese sentido, antes de pasar a tu otra pregunta, Marce, yo creo que a lo que comenta Miguel Calderón, perdón, no, el doctor Corona, Miguel Corona,
la solución de fondo pasa por una regularización. La solución de fondo pasa por dar papeles, dar opciones que no sean punitivas, que no criminalicen, que no aten a las personas a un territorio. Entiendo que es una solución compleja, pero a mí lo que me preocupa mucho, y esto lo he dicho en varios momentos, es que parece que no hemos aprendido nada de la migración México-Estados Unidos y seguimos repitiendo los patrones de Estados Unidos en cuanto a castigar, arriesgar a las personas, hacer las rutas más difíciles, que suban los costos para los traficantes. Y entonces, digamos, partir de la migración como problema y de discursos nacionalistas con una lógica de insuficiencia para, o sea, el discurso de si no alcanza para los mexicanos, ¿cómo va a alcanzar para otras personas? Yo creo que por ahí no va la idea, o sea, va por un cambio de principios y de valores en la propia política migratoria del Estado mexicano, pero pensar en la regularización de estas personas, pensar en alternativas a la detención que no impliquen esto que mostramos en el informe, tener diálogos con sociedad civil, con diferentes actores que pasen por no criminalizar, por no castigar. Y ahora una visita muy reciente también porque ya sé que mis colegas, tengo la fama de que hablo demasiado, me van a censurar. Dice, hace poco me decía aquí en Puebla este año, justamente nos decía una persona, dicen que no somos criminales, nos tratan como criminales. Dicen que no estamos detenidos, estamos detenidos. O sea, ¿qué está pasando? Esta disonancia entre el discurso y la práctica es muy preocupante, ¿no? Entonces creo que la solución de fondo pasa por la construcción social y política de la irregularidad, de la ilegalidad migratoria y por dar papeles a las personas, buscar alternativas a la detención. Que justo las alternativas a la detención no son el polideportivo. Hoy me acabo de enterar que el polideportivo Xonaca, aquí en Puebla, otra vez va a estar funcionando. Y ese es un vínculo de los gobiernos subnacionales, municipal o estatal, con el gobierno federal, para que no veamos o veamos muy poquito de lo que es una estación migratoria. Entonces, aguas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con las familias que se quedan acá? Yo creo que sigue habiendo muchísima invisibilidad y marginación. El caso que nos presentaban mis compañeras de Waldo y de otros, digamos, haitiano-mexicanos o haitiano-poblanos, que los haitianos, como también lo comentaba en el chat, tienen trayectorias migratorias muy, muy complejas y perfiles de capital humano y social también diferente al de otras nacionalidades. Hay una invisibilidad tremenda, o sea, no vemos a estos colectivos y entonces buscan opciones al margen de la ley para estar acá, algunos más exitosos que otros, y evidentemente, pues esta es una dinámica también sistémica de externalización de frontera y de contención migratoria por las buenas, con agencias internacionales que todavía no desciframos muy bien cuál es su rol y su responsabilidad, que sí la tienen, pero creo que necesitan reforzarla y hay que dialogarlo y trabajarlo. Pero bueno, eso, o sea, quizá me quedo corto con algunas cosas, pero gracias, Marce, y gracias a quienes también nos han comentado en el chat. Hay poco tiempo y hay 3 preguntas en el chat, uno de Miguel Ángel, otro de Íñigo y otra de Melissa. Uno de Íñigo tiene más botas, pero ¿alguien quiere comentar en unas de las preguntas que están en el chat para cerrar? Me comentan que tenemos un poquito más de tiempo si es que queremos. O sea, nuestro objetivo era terminar 4:30 y agradecemos a quienes se han conectado y a quienes no puedan seguir acá, pues habrá una grabación de esto. Y me parece, Elena, yo creo que levantaste la mano primero. Yo la tenía levantada hace un momento para responder a Íñigo. Y también, no sé si Angélica, Alexa, Abril, alguien más quisiera también agregar antes que yo. Adelante, Elena. Sí, bueno, lo que comenta Íñigo en el sentido de si el trato a los migrantes tiene como propósito infundir miedo a la población que viene, ¿no?, de Centroamérica, pues seguramente digo, o sea, a título personal, y bueno, y también lo hemos comentado a veces con algunas y algunos colegas, seguramente sí, obviamente no se puede decir abiertamente, pero
estos tratos duros también pues tienen el propósito, lo han mencionado también otros colegas, de infundir miedo o que ellos pues sientan está cada vez más difícil pasar porque pues es parte de la política también que quiere Estados Unidos, ¿no? Contener la migración. Entonces yo creo que sí, es cierto, pero también lo que vemos es que las condiciones estructurales de violencia, de desigualdad, de pobreza, las crisis ambientales, son elementos, por desgracia, persistentes, o sea, son condiciones estructurales en Centroamérica y en países, o en Haití, o que pues no van a frenar la migración. O sea, la mayoría de las personas, mujeres y hombres con los que dialogamos, ellos son conscientes que es muy difícil cruzar México y que es muy difícil que logren llegar a los Estados Unidos, pero también muchos de ellos nos expresan que no pueden regresar a sus países, que tienen temor de regresar a sus países, que la situación en sus países también es muy mal en muchos aspectos. Entonces, van a seguir llegando estos flujos, por desgracia, mientras no mejoren las condiciones estructurales en sus países, pienso que van a seguir llegando, se van a seguir arriesgando. Y por eso, como decía Guillermo, pues necesitamos buscar otras alternativas, ¿no? Otras alternativas a la detención, a la violación constante de sus derechos humanos, y pues eso es en lo que debemos de trabajar cada quien desde donde podamos hacerlo. También el comentario de Melissa, estamos en relación a si hay alguna manera de colaborar o de apoyar con ropa, alimentos. A través de la Ibero, sí, y con el voluntariado y con Julio, y también a través de la red de albergues, sí hay formas de colaborar. Igual quizá después Guillermo puede también ahondar más en eso, o bueno, sería bueno estar más en comunicación también con los estudiantes, y precisamente eso es también en lo que estamos en diálogo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que han aceptado leer este informe e iniciar un diálogo con nosotros, especialmente en Puebla, pero también en Tlaxcala. Entonces estamos iniciando ese diálogo y ahí estamos también proponiendo diferentes iniciativas desde la universidad, pero sí hay posibilidades, más quizá también en los albergues, y en eso también pues la Ibero tiene mucha experiencia de apoyo. Uh-huh. Guillermo o alguien más. Elena y Audrey. Sí, Elena y Audrey, si me lo permiten, enfatizar esta parte en esta diapositiva que estamos presentando aquí, pues digamos son algunas de las instancias, ¿no?, que del gobierno, o sobre todo federal, pero también a nivel local, deberían de estar más activas. No, sobre todo mencionar la parte de alternativas a la detención y reconocer e invitarles a todas y a todos los estudiantes que están acá, o incluso a todas y a todos los profesoras que nos acompañan, a que sepan que desde este equipo que estamos acá, mis compañeras y yo, estamos con mucha disposición de pensar en qué podemos aportar para cambiar esta situación. La situación no es la migración forzada, esa es una situación debido a la desigualdad, a las causas estructurales, incluso que también desde la compañía hemos estado analizando y trabajando. Pero, por ejemplo, aquí compartirles que hay un grupo de diseño industrial con el que estamos trabajando en un módulo, digamos, desplegable, movible, armable, para poder hacer entrevistas en las estaciones, pero también que tenga unos pizarrones en los que las personas puedan manifestar o expresar algo que quieren, dibujar lo que ellas gusten, para después proyectarlo en el grupo de comunicación y conciencia, que estamos trabajando con unas profesoras y con estudiantes acá del área de diseño industrial, digamos, en un trabajo puramente interdisciplinario. Y aquí hay otro ejemplo que también con otro equipo de diseño industrial estamos pensando en un proyecto que se llama Conecta, que también tiene que ver con formas de comunicación de familias separadas por el estatus migratorio en las fronteras, ¿no? Este es un proyecto que también fue parte de un ACE, que digamos ahorita está como en stand-by porque el equipo ya se graduó,
pero que fue presentado en un diplomado que hicimos con el Servicio Jesuita Migrantes. Y bueno, o sea, simplemente decir que estos son 2 ejemplos. Creemos que hay más en los que las personas se pueden involucrar, en los que estudiantes de todas las disciplinas pueden participar. Y eso, que sepan que la puerta de la universidad y de este equipo pues está abierta a pensar, ¿no? En no transformar, no detener ni agotar la migración en este momento, porque a otras fuerzas que no van a cambiar en este momento, pero sí a incidir y a trabajar en que la detención no ocurra como lo presentamos en el informe. Yo algo que constantemente repito a las personas después de las entrevistas es que me avergüenza y me apena como mexicano que estén así. Y la verdad es que sí, duele mucho y muchas personas te dicen que no se creían que México fuera así. Y obviamente le dices, no, pues no todo México es así. O sea, ustedes están lidiando con autoridad y con estructuras políticas y sociales, bueno, de otra manera se lo decimos, ¿no? Pero que están ustedes acá, pero hay otras personas allá afuera que no creemos que usted es un delincuente, que usted es un criminal, que creemos que usted es una persona y que usted debe tener opciones o alternativas de dignidad, ¿no? Fuera de aquí. Entonces, pues esta es una invitación, este espacio es una invitación a todas y a todos los estudiantes, colaboradores, personal de la universidad, a que si tienen algo de interés en este tema, pues que pensemos juntas y juntos, ¿no? Una buena nota para cerrar. Gracias por venir aquí y gracias a los panelistas por escribir este poderoso informe. Espero que esta sesión sea impactante. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Audrey. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, Audrey, por la Gracias, moderación. hasta luego. Gracias a los panelistas. Gracias, a hasta los panelistas. Les recordamos nada más que nos vemos en un ratito más a las 5 para continuar con las mesas de presentación de investigaciones de la semana de investigación. Entonces, seguimos encontrándonos. Muchísimas gracias a todas.